Bienvenido y bienvenida una vez más a Permacultura Naturalia. En este caso un video de bioconstrucción y estamos ya en nuestro quincho, que es donde vamos a estar haciendo una cocina a leña. Te voy a enseñar a hacer una cocina a leña, te voy a mostrar cuáles son las cosas que tenés que tener en consideración y qué cosas tenés que prestar atención para tener una buena conducción del fuego. Y en mi caso lo voy a armar con algunas cosas que tenemos acá en la finca, que tenemos dando vuelta. Vamos a reciclar toda la cantidad de materiales posibles que tengamos a mano, así que la idea y el objetivo es armarlo con eso. Bueno, acá estamos en el quincho. Ustedes ya conocerán de otros videos lo que es la parrilla y el horno chileno que ya hemos revocado en otro de nuestros videos. Y este espacio que está acá, que está junto a la mesada, fue dejado en su momento para poner una cocinita. La idea era poner una cocina a gas convencional. Pero con el tiempo fuimos empezando a pensar en la idea de armar una cocina a leña, una cocina de masa térmica a leña. Así que empezamos a buscar por nuestro lugar un montón de materiales que teníamos por ahí tirados, ¿sí? Habíamos comprado una vez en un desarmadero una plancha de estas, que está sin los anillos que tapan las hornallas. Tenemos por ahí tirados un par de adobes que han quedado como restos de obra o que en algún momento se desarmaron algunos hornos. Tenemos unas losetas o tejuelas que se llaman, que son de ladrillo cocido. Unos ladrillitos refractarios, unas tejuelas refractarias y algunos hierros de construcción que se van a utilizar para hacer la losa sobre la cual vamos a apoyar la cocina. Bueno, este es el hueco, el espacio donde donde le vamos a fundar nuestra cocina y va a estar pegadita a la parrilla, ¿sí? Entonces tenemos la mesada, que tiene casi 70 centímetros, un ancho aproximado también de 70 centímetros, así que aproximadamente la losa sobre la cual vamos a fundar va a ser de 70 centímetros de profundidad por 70 centímetros de ancho. En esta parte va a ir la plancha de cocina, acá debajo una losa de hormigón armado y después vamos a ir armando los conductos con nuestros ladrillos de adobe. Bueno, este es el boceto que estuvimos haciendo para la cocina, ¿sí? Esto que sería la losa fundacional, una boca de carga, las dos hornallas con la plancha que ya tenemos y después un conducto de salida que va a ir por ahí, va a atravesar la pared y va a ir hacia arriba a los cuatro vientos del otro lado del muro. Y en este espacio nos va a quedar como una especie de reservorio que vamos a revestir con las losetas, con las tejuelas cocidas, donde podamos apoyar, por ejemplo, algún bowl con algún fermento para que vaya leudando. Bueno, estoy acá en lo que es el hueco de la cocina y lo que voy a hacer ahora es mostrarte cómo vamos a dividir el espacio en lo que es la altura, ¿sí? Nosotros queremos que la plancha de la cocina nos quede de acá para abajo, ¿sí? O sea que esto se va a ver y acá va a venir la plancha. Entonces, la plancha tiene 5 milímetros de espesor, la plancha de hierro fundido. Entonces vamos a tener 5 milímetros acá de plancha. Los ladrillos de barro, estos que tenemos nosotros, es el ladrillo tamaño común, 11 centímetros de ancho. Yo los voy a poner de canto. Vamos a contar dos hileras que van a ser 22 centímetros más 5 centímetros de juntas, 2,5 entre ladrillos y 2,5 en la pegada desde abajo. Entonces vamos a tener 25 centímetros de lo que es el cuerpo propiamente dicho de la estufa. O sea que dentro de este espesor es donde va a ocurrir la combustión y todo el calentamiento desde abajo de la plancha. Voy a tener revestimiento del piso, que el piso va a ir ascendiendo hacia la boca de salida, ¿sí? Va a tener un plano inclinado que va proyectando el fuego hacia arriba. Entonces vamos a tener el revestimiento del piso, va a ser 2,5 centímetros. Estas que son las tejuelas refractarias. El ancho de la tejuela refractaria más el pegamento nos van a dar 2,5 centímetros, casi 1 pulgada de lo que es revestimiento del piso. Y esas tejuelas se van a pegar sobre otra planchada de ladrillos de barro. Así que vamos a tener 5 centímetros de espesor de ladrillo de barro más el pegamento. Son 6,5. Acá tenemos el piso propiamente dicho. Y a lo último nos van a quedar unos 10 centímetros para hacer lo que sería la losa. O sea que este espesor va a ser nuestra losa de hormigón. Bueno, la losa va a estar embutida en este muro que es de mampostería, en este muro que está acá atrás mío, que es de barro, es una quincha húmeda, y en este que también es de barro, ¿sí? Entonces la losa va a estar embutida, va a estar entrando unos 5 centímetros de cada lado en este caso, y 5 centímetros en la parte trasera, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es picar
toda esa franja que va a tener una forma de C o de U para poder embutir los hierros, poner el cajón del encofrado para la losa y después hacer el relleno de hormigón armado, que recordá que es concreto más piedra con un alma de hierro en este caso. Bueno, lo primero que voy a hacer es transferir estos niveles que marqué, ¿sí? Solo por ahora el de la losa, porque es el que me importa para empezar a fundar la cocina desde abajo hacia arriba, ¿sí? Así que lo que hago es transferir con un nivel. Primero voy a marcar una línea un poquito más grande hasta el borde. Después con un nivel un poco más grande voy a marcar la línea completa. Bueno, ya transferí la línea completa a lo que es la base. Ahora voy a marcar 10 centímetros hacia arriba y voy a marcar otra línea. Y ese espesor es el que voy a tener que picar para poder embutir lo que es la losa. Perfecto, ya tengo marcado lo que es el espesor de la losa en toda la vuelta del muro. Ahí está. Y lo que voy a hacer ahora es con una moladora de corte, voy a cortar un poquito y voy a empezar a picar para hacer incrustaciones dentro de estos muros. Así embutimos la losa. Ya terminé de hacer los cortes, hice los cortes de las líneas y algunas diagonales que me ayuden a ir troquelando un poco el corte. Así que lo que voy a hacer ahora es con cortafierro, masa, alguna punta y una piqueta, vamos a ir intentando abrir. Esto vamos a entrar más o menos unos 3 centímetros, algo así, no va a hacer falta mucho más porque va a estar tomada en 3 de sus 4 lados la losa, así que con 3 centímetros en cada muro es suficiente. Ya tenemos listo todo lo que es el corte. Acá no me viene tan afuera para no lastimar esta parte y que después quede fea. Total, con que encastre a partir de ahí suficiente. Acá tenemos 3 centímetros. Bueno, va a estar encastrado acá en esta parte que es ladrillo hueco, que es la mampostería de la mesada. Y después tenemos lo que es la espalda, el muro del fondo. Entramos unos 3 centímetros. Y en el muro lateral entramos casi 5 en todo lo que es este borde. Ahora lo que voy a hacer es el encofrado, el cajón de encofrado acá abajo, para poder recibir desde acá el peso que va a tener la losa cuando la carguemos. Bueno, ahí terminé el cajón.
Ya están las tablas. Lo hice sobresalir, siempre un poquito te conviene hacerlo sobresalir para estar seguro de que llegás bien con la distancia. Le puse el frente para que me contenga los 10 centímetros de relleno. Fíjate que yo lo puse un poquito para adentro, entonces la losa en realidad va a quedar en esta cara interna y nos va a dejar más o menos 1 centímetro de espesor para poder revocar y que el revoque quede a la par de la mesada. Bien, ahí está picado. Ahí vamos a incrustar los hierros ahora. Vamos a armar una parrilla de hierro de construcción y después ya estamos listos para llenar la losa. Yo lo que hice fue trabar la losa con ladrillos. Estos ladrillos, unos taquitos, está todo nivelado ya. Puedes usar esto, puedes usar algunos tacos también de madera. Bueno, lo que te convenga a vos. Perfecto, bueno, acabamos de terminar de armar lo que es la parrilla de hierro. En este caso fueron hierros reciclados, hierros que fueron sobrando de otras construcciones, hierros que teníamos por ahí. Por eso vas a ver diferentes medidas. Acá hay de hierro del diámetro 8, hierro del diámetro 10. Te voy a mostrar algunas particularidades. Siempre que vas a embutir hierros o vas a embutir una losa, los hierros doblados con estos ganchos, ¿sí? Con estos ganchos que nos permiten trabar mucho mejor dentro de la pared. Otra cosa es que todas las esquinas estén atadas una con una. Esto va a evitar que se muevan los hierros y te cambie la forma o la dimensión de la parrilla. En este caso hicimos una parrilla de 15 por 15 aproximadamente. Y otra cosa que te quiero mostrar, en este caso yo tenía un hierro más corto, así que hice lo que se llama patilla, ¿sí? Tengo un hierro corto que sale de acá y le hice acá una traba, y otro hierro que tiene una traba, viene acá y tiene otra traba opuesta y están atados entre sí. Entonces de esta manera puedo extender un hierro sin miedo a que no cumpla su función. Por supuesto no es lo ideal y no podrías hacer toda la parrilla con este tipo de empatillados, sino que si te falta algún hierro o en algún lugar tenés que empatillar, puedes hacerlo de este modo, ¿sí? Fíjate que tenemos más o menos unos 20 centímetros de solape y después tenemos las orejas opuestas para hacer la traba. Y otra cosita que te quiero mostrar es que la idea siempre que hagas una losa de hormigón armado es que el hierro te quede en lo que sería el centro del espesor que vos vas a hacer. Fíjate que yo tengo un espacio acá, este va a ser el espesor de la losa, y tengo unos 2 o 3 centímetros acá y tengo otros 3 o 4 centímetros acá abajo. Entonces el hierro está siempre centrado en lo que sería el espesor. ¿Cómo haces eso? Fíjate que le puse un taquito acá, un taquito de hierro atado, que hace como las veces de pata y evita que cuando yo llene esto el hierro se me vaya al fondo y me quede el hierro en el fondo y toda la carga arriba. De esta manera lo que va a pasar es cuando yo llene, parte de la mezcla se va a meter acá abajo y va a hacer de que realmente el espesor de la losa tenga en el centro esta alma, esta parrilla de hierro. Bueno, ya tengo listo lo que es el hormigón, ¿sí? El hormigón lo preparé. Una parte de cemento, 3 partes de arena, 3 partes de piedra. Piedra chiquita, piedra partida, ripio lavado, ¿sí? Ese tipo de piedra. Importante, mojar bien todos los bordes, mojar bien todos los muros, mojar bien los hierros y recién ahí empezar a descargar la mezcla. Bueno, fíjate lo que te decía, ¿ves? Yo ya estoy llenando y fíjate cómo el material se acomoda debajo de la malla. Ves que la malla queda en el centro de la carga de hormigón. Eso es muy importante y lo lográs a partir de esos taquitos de hierro que te conté recién. Terminamos ya de llenar, ya acomodé con un fratacho bien toda la superficie. Yo acá, como es una losa muy chiquita, por supuesto te guías lo que es el nivel con las líneas que marcaste más el frente,
Pero bueno, si es una losa más grande, por supuesto hay que hacerlo de otro modo. Así que bueno, vamos a dejar que fragúe un par de días y cuando ya esté listo, vamos a comenzar a ejecutar lo que sería el cuerpo en sí mismo de la cocina. Bueno, ya pasaron los días necesarios para que esto fragúe, ya está listo, por supuesto va a seguir fraguando con el tiempo, va a terminar de fraguar durante mucho tiempo más, pero ya está estable como para poder trabajar encima. Así que lo que voy a hacer ahora es desencofrar y hacer el replanteo, lo que sería el cuerpo de la cocina, y vamos a arrancar a pegar ladrillos. Bueno, lo primero que hice fue sacar el frente y ahora saco los ladrillos de abajo. Entonces, por esto te servía este borde que yo le dejé, porque desde acá después puedes empujar hacia abajo, hacer palanca, para que se descalce lo que es el cajón y te resulte más sencillo, no arrastres nada, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es el replanteo del cuerpo. Cuando hablamos del replanteo, lo que estoy diciendo es dónde van a ir los muros de este cuerpo de la estufa o cocina para poder ir sabiendo en qué lugar voy a pegar los ladrillos, ¿sí? Voy a hacer solamente un replanteo para tener una idea. Yo voy a usar ladrillos que son de adobe, que tienen 11 de ancho por 23 de largo y tienen 4 centímetros y medio de altura, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, como yo ya tengo esta pared y este fondo, lo que sería el muro de la cocina, en este sentido, lo voy a levantar con un ladrillo puesto de canto, que me va a dar un espesor de 4 centímetros y medio en toda la vuelta. Pero cuando llegue al frente, como yo no tengo otro muro, y va a quedar como para el lado donde voy a estar trabajando, lo voy a poner acostado, el ladrillo, ¿sí? Como va. Entonces voy a tener un muro un poquito más grueso en el frente que lo que es en los perímetros. Y después recordemos que en esta zona, más o menos por acá, vas a terminar teniendo la salida de gases hacia el exterior, ¿sí? Con un caño y después un sombrero. Perfecto, bueno, tenemos los lados que van contra los muros, que va el ladrillo en panderete, o sea, lo que sería el ladrillo de canto, y después el ladrillo en soga, que es el ladrillo acostado, en esta parte que es la que tiene contacto hacia el exterior con nosotros, ¿sí? Y en lo que sería esta zona va a ir la puerta con la boca de carga. Entonces el fuego va a ingresar por aquí, acá vamos a tener una de las hornallas, acá la otra, y después ya el escape de gases. Bueno, ya tengo lista la mezcla. Usamos 3 partes de tierra común, que es tierra que vos podés sacar de tus cimientos. En este caso es una demolición nuestra por una ampliación. Una tierra un poco más arcillosa, fíjate la diferencia de color entre las dos. 3 a 1. Y después usamos, como siempre, fibra corta, en este caso coirón de la zona, paja brava. Y obtuvimos esta mezcla, ¿sí? Que es una mezcla que está bien pegajosa, ¿sí? Que nos va a permitir, por un lado, una buena adherencia y a la vez buena plasticidad por haber incorporado esa tierra arcillosa de acá de la zona. Bueno, lo primero que voy a hacer es empezar a pegar estos ladrillos acá en panderete, en lo que sería todo el perímetro. Y te voy a contar un detalle, que es que para que esto pegue de la mejor manera, vamos a picar un poco esta pared, ¿sí? Le vamos a hacer algunos puntos, algunas picadas, toda la vuelta, para que el barro agarre mejor y quede mucho mejor trabado. Lo que voy a hacer es comenzar primero con las paredes. Entonces yo voy a tener esto así
Y una vez que tenga terminado todo el cuerpo, voy a empezar a hacer revestimiento del piso. ¿Por qué hago esto? Porque de esta manera, lo que sería la generación del calor, el fuego, siempre va a pegar en el medio del ladrillo de la base. Entonces eso le va a dar una mejor resistencia al calor. Si yo esto lo hiciese primero haciendo el piso y luego el muro, el fuego se va a generar en esta zona y siempre va a tender a agrietar toda esta base, ¿sí? Con el tiempo se va rajando, se va a ir desprendiendo el revoque y va a ser menos duradero que si estuviese trabado de la otra manera. Entonces primero el cuerpo y después la base en este caso. Bueno, lo primero es mojar bien, tanto donde va a sentar el ladrillo como donde va a apoyar. Mojás bien el muro, te puede ayudar con una latita. Y después con un poquito de barro lo ensuciás. Esto se llama imprimar, ¿sí? Imprimás un poquito y ensuciás un poco el lugar donde va a apoyar el ladrillo. Y ahora agarras el ladrillo, una mojadita, le pones un poco de barro en lo que sería el apoyo lateral. Y tiramos un poquito de barro en la base. Y con el movimiento en este sentido buscamos que haga como una especie de sopapa. Acabo de terminar lo que es la primera hilada. Todavía me falta completar esta doble altura en la parte de los ladrillos en soga. Pero lo que te quiero decir es, acá, por ejemplo, yo tengo un ladrillo entero. Ahí le hice una muesquita para que entre porque no coincide desde arriba la línea perfecta. Y acá tengo otro encuentro entre dos ladrillos, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora con la hilada que sigue, en esta parte, va a ser trabar. Vengo con un ladrillo ahí, trabando. Entonces esta traba lo que impide es que esta junta se proyecte hacia arriba y por lo tanto se fisure y carezca de o tenga menor resistencia. Voy a trabar con un ladrillo acá, voy a trabar con otro ladrillo acá y este pedacito lo voy a hacer con medio ladrillo. Bueno, ya tengo lo que sería la boca de carga. El fuego va a recorrer este espacio y después va a girar hacia allá y va a buscar por encima de este nivel salir acá donde teníamos marcado el hueco. Así que lo que voy a hacer ahora es picar esto para ya poder empezar a tener en cuenta
en la construcción de la pared este hueco, y voy a hacer todo lo que es la segunda hilera. Una vez que termine eso, vamos a hacer el piso, que va a tener un plano inclinado, va a ir ascendiendo lentamente acá hasta llegar a la base de este ladrillo, para favorecer la circulación de lo que serían los gases y el fuego en busca directa de la salida, ¿sí? Bueno, ya terminé de hacer la perforación. El caño acá, o sea, la salida va a ser a 45 grados, buscando ir hacia arriba. Después lo vamos a ver bien cuando hagamos este proceso. Y lo que viene ahora es hacer el piso de todo lo que es la parte del fogón, ¿sí? Lo que vamos a hacer es revestir el piso con ladrillo e ir subiendo en un plano inclinado, buscando que estas tejuelas refractarias, que son las que voy a poner, me queden a esa altura, ¿sí? Bien, terminamos entonces de hacer lo que es el piso. Quiero que se note allá al fondo lo que es el plano inclinado, cómo va buscando subir hacia la salida. Bueno, acá dejé un pequeño lugar que va a servir como cenicero, y por supuesto todo lo que es el piso y la primera línea va a ir revestida con tejuela refractaria. Bueno, seguimos avanzando, ya hice la segunda hilada, le agregué unos hierros acá a lo que sería el cenicero. Al momento de meter los palos, como se van a empezar a quemar allá, van a perder peso, y si yo no le pongo estos fierritos van a tender a hacer este movimiento así y se van a querer caer para acá. Entonces le pongo esos fierritos para hacer un poquito más de sostén, ¿sí? Bueno, terminamos ya lo que sería la segunda hilada de lo que sería en panderete, y ahora lo que vamos a hacer es acá el dintel del ingreso del fogón. Entonces acá vamos a poner en soga cruzados unos ladrillos a los cuales le vamos a poner unos hierros de refuerzo, y después acá otra vez pasamos otra vez a soga y terminamos. Ya le agregué los hierritos. Estos hierros me van a ayudar a modo de dintel para poder soportar el peso de una mejor manera, sobre todo porque van a ser ladrillos de barro que van a estar recibiendo calor continuamente. Entonces esto me va a ayudar a sostener mucho mejor ese ladrillo y darle un poco más de fortaleza. Acá van a venir los ladrillos cruzados en soga, y allá voy a seguir en panderete hasta el fondo, y acá sigo en soga hasta la puerta. Bueno, te cuento acá este tip: siempre que a vos no te llegue el ladrillo o te quede una junta muy gorda, en lugar de rellenarla toda con material, la rellenás con piedritas o con pedacitos de ladrillo. Esto le da mayor estabilidad a ese espacio y va a hacer que se raje muchísimo menos, por supuesto, ¿sí? Bueno, ya hicimos la otra hilera que faltaba. Ahora lo que tengo es presentado acá la plancha, y lo que voy a hacer acá es cortar un poco la pared en esa línea y acá, para poder incrustar un poco la plancha adentro y poder centrar estos agujeros un poco más en lo que sería el centro de la estufa, centrar las hornallas.
Bueno, miren que bien quedó. Estoy terminando de emparejar un poco todo lo que son los apoyos. Y ahora lo que vamos a hacer es, fíjate cómo quedó el plano inclinado. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a revestir toda esta parte baja. Y lo que es hasta ahí, hasta donde terminaría el fondo de la boca de carga. Por supuesto acá va a ir incrustada la puertita. Y ten en cuenta que además esto de ser de cenicero nos va a permitir inyectar aire por acá abajo todo el tiempo, para que esa combustión sea buena, sea pareja. Entonces lo que va a suceder es que cuando, por una cuestión de tiraje, el aire caliente tiende a subir, va a inyectar aire por esta zona y va a mejorar la combustión y va a hacer que la llama eficientemente busque salir, calentando por supuesto a su paso la plancha. Lo que voy a hacer ahora es revestir todo el fondo, y una vez que revista todo el fondo voy a mejorar con revoques todo lo que es esta pared. ¿Qué es lo que quiero con estos revoques? Redondear un poco estas aristas, redondear acá, redondear allá, buscando que el fluido de los gases y el fuego no encuentre ninguna obstrucción, a fin de que no se arremoline acá adentro y no me genere un retroceso de los gases y por lo tanto del humo, ¿sí? Entonces voy a tratar de redondear de la mejor manera posible todas esas aristas antes de poner la tapa. Muy bien, bueno, lo que voy a ir haciendo ahora es ir colocando las tejuelas refractarias, que las voy a pegar directamente con barro al suelo, y le voy a dejar una junta más o menos de unos 3 milímetros 4 para poder después tomar con tierra refractaria. Pero el pegado lo voy a hacer con barro, el mismo barro que estoy usando ahora, para lograr una mejor uniformidad entre todo lo que es la masa. Lo que estoy haciendo acá es presentar un nivel solo a los efectos de estar seguro de que el plano inclinado se mantiene parejo durante toda la caída. Entonces, si yo busco de ver que la base del nivel está tocando todas las tejuelas, lo que estoy logrando es un plano inclinado bien parejito. Bien, ya tenemos las tejuelas refractarias. Acá las tuve que cortar y ponerlas en este sentido. Y fíjate que dejé bien vacía la junta para poder poner ahora, tomar esta junta con tierra refractaria. Bueno, ya terminé con el fondo, pero antes de tomar la junta voy a agregar lo que es el revestimiento dentro de la caja de fuego, ¿sí? Así que ya estoy pegando ladrillos refractarios, que voy a revestir esta parte hasta acá y después esta zona, para poder concentrar mucho mejor la temperatura y que haya después como una irradiación hacia lo que es la chapa, ¿sí? Bueno, ya tengo la tierra refractaria acá en el baldecito. Yo le voy a poner un poquito de agua y voy a preparar una pasta cuyo fin va a ser en este caso, solo tomar las juntas. Bien, ya la tengo lista. Queda con una textura similar a cuando preparas material, cemento, algún revoque. Bueno, ya tenemos el revestimiento con las losetas refractarias, tenemos las juntas tomadas y ahora vamos a trabajar un poco en lo que sería el conducto de salida, que ya lo tengo cortado, ¿sí? Ya lo corté, y esto va a ir afuera en esta posición, ¿sí? A 45 grados, del lado de afuera va a ir ahí, ¿sí? Lo voy a incrustar y lo voy a acomodar desde afuera, lo voy a trabar. Y lo que voy a hacer es trabajar con barro en toda esta zona, para tratar de redondear lo mejor posible y generar muros que vayan orientando
el fluido de gases hacia lo que sería la salida, ¿sí? Es muy importante trabajar eso en todas las aristas que te queden. Fíjate acá arriba que va a quedar como un diente. Yo también lo voy a trabajar y lo voy a redondear. La idea es que esto quede lo más redondeado posible para que todo lo que son gases tenga una evacuación mucho más rápida. Bueno, ya lo tengo fijado ahí. Ahora lo que voy a hacer es mojar acá bien y voy a tomar bien toda esta junta y generar una especie de embudo para que el gas pueda incorporarse dentro de esa tubería. Voy poniendo piedritas y restos de cascote para ir ganando el volumen. Bueno, lo voy a dejar ahí. Voy a dejar ahora que seque un poquito, que tire un poquito este barro para poder terminar de improvisar. Pero ya lo tenemos fijado y ya lo tenemos anclado a lo que es la salida. Bien, ya terminé de redondear bien. Fíjate que usé la esponja para terminar de darle bien la forma, bien redondeadita. Ahí, toda en esa zona. Bueno, yo ya llegué a la etapa donde vendría el momento de incrustar lo que sería la plancha. Entonces, antes de eso, lo que te recomiendo siempre, por las dudas, es que hagas una prueba de tiraje. Con un hisopo, hecho con un pedazo de tela, un poquito de aceite y un alambre. Cada vez que vaya a encender la estufa, lo voy a prender primero, lo voy a introducir ahí y lo voy a apoyar. Vení, a ver, mira. Lo voy a apoyar allá adentro en la tubería, ¿sí? Eso va a generar una corriente de aire caliente que lo que va a hacer es succionar lo que sería el humo de la combustión inicial que yo voy a hacer dentro del cajón de fuego. Entonces, de esa manera no voy a tener ese primer envión de humo que suele llenar el espacio de humo cuando vos encendés. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer simplemente es prender un cartón como para que podamos solamente verificar que la circulación de gases sea buena. Y lo voy a poner en el lugar donde siempre va a estar la llama, que va a ser en esa parte, ¿sí? Bien, fíjate cómo el humo que se va generando ahí va buscando escaparse por allá. Fíjate el humo acá, cómo se va para allá adentro, ¿sí? Fíjate ahí la circulación de gases. Bueno, ahora lo que viene es emprolijar un poquito acá, poner el barro como pegamento y asentar ya lo que sería la plancha y bueno, ya esperar que tire un poco para poder empezar a trabajar por fuera.
Ya tengo preparado el revoque grueso de barro que vamos a aplicarle a lo que es la cocina. Después de eso vamos a hacer un revoque a la cal como los que venimos haciendo. Esos dos revoques que vamos a hacer te dejo acá arriba en la descripción. Te invito a que después de este video mires lo que es revoques a la cal y barro en este link que te dejo por acá abajo. Bueno, lo que voy a hacer ahora es mojar y empezar a revocar con este revoque grueso que tiene que quedar lo más rugoso posible en su superficie, porque después yo tengo que venir con un revoque fino a la cal que tiene que tener un mordiente, tiene que tener algo que los pegue entre sí, y para eso nos servimos de lo que es la superficie rugosa, ¿sí? Bueno, vamos con eso. Bueno, acabo de aplicar lo que es el revoque grueso de barro. Ya están todas sus caras listas. Lo que sería la losa también. Y la parte superior. Después esto lo vamos a revestir con unos ladrillones. Y allá al fondo también le vamos a poner unos ladrillones para proteger un poco el muro de lo que es el calor y el fuego. Así que bueno, vamos a dejar tirar esto. Y después viene el revoque fino definitivo. Bueno, ya pasó un tiempito desde que hicimos el revoque grueso de barro, y fíjate la rugosidad que le quedó. Está buena, pero no es el ideal, así que te voy a mostrar cómo hacerle un poquito más de rugosidad para ya prepararla para lo que sería la aplicación del revoque fino definitivo, ¿sí? Bueno, puedes hacerlo con un cepillo de alambre como este, un cepillo convencional de alambre que se compra en cualquier ferretería. La vas rayando. La puedes raspar en un sentido, la puedes raspar en el otro, ¿sí? Y eso le va a dar una rugosidad interesante a la hora de aplicar el revoque fino, por supuesto cuando termine de secar un poco. Y la otra posibilidad es mismo con una cuchara, con un clavito, le vas haciendo linitas. Seguramente habrás visto esto alguna vez en alguna pared que no estaba revocada en su fino, ¿sí? Y le haces este dibujo diagonal y de vuelta. Esto lo que te permite es darle más mordiente a la mezcla. Bueno, ahí quedó ya todo rayadito. Ya pasó un tiempito más de secado. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a revocar. Acá vas a poder encontrar quizá dos escuelas. Hay una corriente que dice que se puede revocar cuando está en este estado de humedad, que fíjate que no es como recién aplicado. Acá tenés barro totalmente seco. Ves que tiene cierta humedad todavía, pero ya empieza a querer blanquear. Este para mí es uno de los mejores momentos para revocar, porque el revoque fino no le va a quitar humedad a esto, pero esta humedad va a ayudar a que el secado del revoque fino sea un poquito más lento y que quede mucho mejor adherido. Hay otra escuela o otra corriente que dice que hay que esperar que esto esté seco completamente y recién ahí aplicar. Cualquiera de las dos formas son válidas. A mí siempre me dieron buen resultado las dos. Yo igual prefiero revocar en esta instancia, cuando todavía está un poco húmedo, para asegurarme el tema de la humedad. Quizás sea porque yo vivo en un ambiente que es demasiado seco, en una zona con muy poca humedad en el ambiente, entonces prefiero asegurarme la humedad atrás del revoque fino, ¿sí? Bueno, lo que voy a hacer ahora es mojar con esponja y comenzar a revocar y aplicar el revoque fino. Ya tengo acá lo que es el revoque fino preparado. Es un revoque fino como el que hemos visto ya en otras oportunidades. En este caso otra vez con un poquito de cemento, debido a la cantidad de rozamiento que va a tener este espacio, no solo con el tránsito de las personas, sino que uno va a estar trabajando con olla, va a estar trabajando con sartenes, con leña, y si el revoque no tiene una dureza interesante, muy probablemente se empiece a picar todo alrededor de la boca del horno, se empiecen a picar los bordes. Así que lo voy a asegurar con un poquito de cemento. La mezcla es la misma del video de hornos, te lo voy a dejar acá abajo también en la descripción, para que puedas chequear la mezcla, ¿sí? Bueno, mojo con esponja y comienzo a revocar, ya llegando casi a la etapa final de la finalización de nuestra cocina.
Recordá que el revoque fino no debe superar más de 3 milímetros, 4 milímetros, sobre todo en superficies tan pequeñas como esta, ¿sí? Así que eso es lo que voy tratando de generar. En este caso estoy revocando con un cucharín porque las superficies son muy cortitas. Por supuesto, si estuviese revocando un muro más grande o un espacio mucho más grande, ya revocaría con una cuchara gruesa o con llana. Pero acá necesitas un cucharín porque tenés muchos bordes, muchos filos para trabajar y son superficies pequeñitas. Cuando vayas revocando, no te pongas como objetivo el ir eliminando estas franjas ni te pongas obsesivo con eso, porque la verdad es que como la cuchara es pequeña, siempre te van a ir quedando marcas en el revoque, pero cuando esto tire un poquito, con un fratacho de fieltro o con una esponja, lo puedes ir emparejando y te va a quedar muchísimo mejor, ¿sí? Así que ahora solamente el objetivo es aplicar el revoque, estar consciente de que tenga entre 3 y 4 milímetros de espesor en toda su cara, y recién después de eso, una vez que tiró, le decimos cuando empieza a perder humedad, que ya se hace, vos podés tocar, ¿sí? Y no se marca. Fíjate, yo acá toco y todavía se marca, eso todavía tiene humedad, pero por ejemplo acá abajo, ves que yo ya toco y casi no se marca. Entonces, en un ratito más esto ya va a estar listo para ser fratachado. Una vez que ya está listo para ser fratachado, con la esponja o con el fratacho de fieltro le vas a terminar de dar la forma, le vas a terminar de redondear o le vas a terminar de emparejar y darle una cara un poquito más presentable. Así que no te pongas como objetivo en este momento eliminar las desprolijidades superficiales. Perfecto. Terminamos ya de hacer los que son los revoques finos. Fíjate que ya está listo para ser fratachado. Al tacto está perfecto. Así que voy a comenzar con el esponjeado y el fratachado. Bueno, vamos a hacer el fratachado final. Yo en este caso voy a usar un poquito de fratacho de espuma. También tengo una esponjita por acá dando vueltas que voy a usar para terminar los bordes. Así que con el fratacho, para nada chorreando, sino más bien húmedo, le voy a empezar a dar ahí esa terminación. El fratacho lo que va a ir haciendo es arrastrar material hacia los lugares donde hay una depresión y quitar material de los lugares donde hay un excedente, ¿sí? Entonces te lo va a dejar bien parejito. Vamos a hacer una primera pasada como esta y después, cuando ya tire de nuevo, le voy a hacer una segunda pasadita para terminar de acomodar y de sacar el excedente y generalmente una arenilla que suele quedar sobre la superficie. Bueno, ahí terminé de pasarle ya el fieltro. Fíjate que, como todavía está un poquito húmedo de la primera pasada, quedan algunas líneas, quedan algunos detalles, como una especie de grosor diferente. Y lo que voy a hacer ahora, en un ratito, cuando ya termino de secar, es pasarle para liberar toda esta arenilla y que quede un poquito más lisita la terminación, esperando a recibir la pintura. Pero fíjate ya lo que es esto, cómo va quedando, hermosa. Bueno, ya pasó un tiempito desde la revocada, ya está bastante más seco.
Lo que voy a hacer ahora es empezar a pegar las tejuelas. Voy a empezar con estas, voy a seguir con estas de acá, después estas y al último las de abajo. Antes de pegar las tejuelas, que las voy a pegar con pegamento para cerámico común, hice una liñita ahí, fíjate, marqué con lápiz, porque voy a picar un poquito para que agarre mejor. Y voy a tener cuidado de lo siguiente, lo voy a dejar un poquito levantado, voy a pegarlo ahí, para tomar esa junta con tierra refractaria, a fin de que cuando el chapón se dilate no nos tienda a despegar las tejuelas, ¿sí? Bueno, ya están todas presentadas, las acabo de cortar a medida, están todas listas, así que vamos a arrancar a pegar, ya falta menos. Ya tengo listo el pegamento común para cerámico, el que consigas en cualquier ferretería, cualquier casa sanitario, es este, queda de esta manera. Con una llana dentada, lo que voy a hacer es colocar el pegamento y después voy a marcarle un dentado para que trabe mucho mejor, y con estos palitos que me corté, que son todos el mismo espesor, voy a hacer la junta desde abajo. Bueno, ahí tenemos todas las juntas tomadas con la tierra refractaria, la misma que usamos para lo que es la base de los ladrillos internos. Tengo todas las juntas tomadas. Ahora simplemente con una esponjita húmeda, empiezo ahí a limpiar y a emprolijar la junta, a sacar lo que es el excedente. Bueno, acabo de terminar de limpiar las juntas de las tejuelas que pegamos recién. Podemos dar por concluida la construcción y ejecución de esta cocina rústica de campo a leña, una cocina de alto rendimiento que con poquito fuego te va a permitir tener 2 hornallas de fuego directo que por supuesto se suman a lo que es el calor de la plancha. Bueno, espero que te haya gustado, que te haya servido. Acá abajo en la descripción te dejo un montón de detalles más. Te pido que cualquier duda o consulta comentes abajo de este video y nosotros te vamos a responder. Te pedimos que compartas, que te suscribas, que dejes like y que le pases este video a alguna persona que pienses que le pueda servir. Bueno, eso es todo. Nos queda esperar que seque, pintar con una pintura natural a la cal. Te dejo acá arriba otro video donde podés ver cómo armarla. Espero que lo hayas disfrutado. Nos vemos en la próxima y te dejo con la imagen de esta cocina rústica de campo terminada.